Hola. Bueno, seguimos con lo que habíamos quedado el otro día, que al final me terminó la memoria del celular, no tenía energía eléctrica para descargar archivos en la computadora y para nada en definitiva, así que bueno, no pude seguir. Pero es muy poquitito lo que falta para culminar el recambio de casa dinástica y llegar al rey del que más vamos a hablar en este periodo, que es Carlos III, como ya se los adelanté. Así que dos o tres palabritas sobre eso. No sé si alcanzan a escuchar, pero la banda de sonido que tenemos es la banda de sonido de una serie de castratos, entre los que está la voz que se le impuso a un castrato que existe en la vida real, que se llamó Farinelli. Y ya más o menos veo por dónde viene la mano y me preguntarán qué tiene que ver qué es un castrato, que se lo podrán imaginar, y qué tiene que ver con esto que estamos hablando. Y voy a ser súper recontraveloz. Castrato eran niños que tenían una voz particularmente bella y estaban muy bien dotados para el canto. Y para preservarles esa voz, para preservarles los agudos sobre todo, los castraban cuando eran bastante chiquitos, y luego venían señores grandotes corpulentos pero que tenían la voz finita. Así que bueno, esta práctica no se sigue, por lo menos con una metodología tan cruenta en la actualidad. Pero este castrato, que parece ser el más famoso de todos, era el preferido también de Felipe V. Fíjense, y cuando Felipe V estaba en una de esas depresiones, en esos bajones tremendos, escuchar a Farinelli levantaba el ánimo. Y entonces Farinelli pasó temporadas en la corte de Felipe V junto a él y a su mujer Isabel Farnesio. Bien, yo les decía, la Farnesio se empleó en que los dos hijos mayores de su marido no tuviesen reinados largos, porque quería que reinara uno de sus hijos. Y a lo mejor di la impresión, porque puede haber sido, que esto era tal vez por una mera ambición, pero el caso de Isabel Farnesio en realidad era no solo la ambición de tener hijos coronados, que podría haberle hecho algún tipo de madre, sino más a la Leonor de Aquitania, porque la idea era gobernar ella a través de los hijos. O sea, lo que en realidad, al parecer, termina siendo el objetivo de Isabel Farnesio es un programa político y no tanto una mera ambición personal. Entonces, cuando Felipe abdica porque no se sentía en condiciones de seguir llevando adelante la corona, es coronado su primer hijo, su hijo más grande, Luis. Está muy poquito tiempo como rey, fallece, vuelve la corona a Felipe, que es una cosa rara porque es muy raro los casos de reyes, que no sé si hay otro, de reyes que vuelvan después de abdicar. Abdica, asume la corona y finalmente muere. Y cuando muere no queda otra que el que sea coronado, nombrado rey, sea el segundo hijo, pero que no es hijo de la Farnesio. Y este muchachito, que va a llevar el nombre de Fernando VI, estaba casado con una señora de la corte portuguesa, justamente con una princesa portuguesa, Isabel Bárbara de Braganza, y parece ser, al menos es el común acuerdo entre los investigadores que yo he leído, los historiadores que yo he leído, que Fernando se muestra muy cercano y sobre todo muy dependiente de su esposa, Bárbara. Por lo tanto, las relaciones de España y Portugal van a ser mucho más pacíficas y va a estar muchísimo menos enfrentado España a Portugal y sus aliados naturales. Y cuando hablamos de los aliados naturales de Portugal en este momento, estamos hablando sin ningún tipo de dudas de Inglaterra. Portugal
va a tener al mismo tiempo, más o menos por esta época, un ministro que es uno de esos ministros que definen una época, que marcan hitos, y es una época de grandes ministros en términos generales, pero este que nosotros estamos hablando es el Marqués de Pombal, de Portugal, y es el gran hacedor de las políticas portuguesas a lo largo de todo este tiempo, logrando que Portugal, si no recupere aquel auge que ha habido antes del descubrimiento de América, en los primeros años del descubrimiento de América por España, por lo menos le vaya un pelín mejor que lo que va a su vecina, a pesar de tener bastante menos posibilidades de prosperidad que la propia España. No nos vamos a detener en Felipe en Fernando, porque Fernando no es un rey que para nosotros, que para América importe tanto, más allá de que trata de mantener las relaciones internacionales en cierta estabilidad y con cierta paz. Tampoco gobierna tantos años. Bárbara de Braganza fallece y al tiempo, creo que no llega un año que Bárbara de Braganza fallece también Fernando, porque adolece del problema que tienen los Borbones, que ya se los comenté, y además de que tenía obvias características de una melancolía profunda, ya se pasaba de eso, no era exactamente el mismo caso que el padre, sino que tenía comportamientos realmente muy raros. Hay un par de reyes locos en esta época. Va a estar también el Hannover, Jorge III, loco, como una cabra. Y acá no como una cabra, como una rana. Parece ser que Fernando pensaba en algún momento que era rana, e incluso en algún otro momento era algún otro tipo de animal y atacaba a los congéneres. Lo cierto es que falleció, reinó poco más de 10 años y bueno, tuvo la espera y la paciencia y las habilidades diplomáticas de Isabel Farnesio su recompensa, porque finalmente su hijo, que ya era rey porque lo había colocado al frente del reinado de ¿cómo detesto las propagandas de YouTube? Sacan a una completamente de la atmósfera de lo que está escuchando. A lo mejor a ustedes no, pero como podrán darse cuenta, en mi caso evidentemente sí. Bueno, les decía, ella ya había conseguido para Carlos un reinado, el reinado de Nápoles, lo había hecho después de los tratados de Utrecht, y había ido poniendo a sus otros hijos en alguna posición más o menos importante, pero ahora le ha tocado heredar el trono deseado, que es el trono de España. Abdica Carlos, que ya era un señor con alguna edad, no era viejo ni mucho menos, pero ya era un señor grande, abdica en favor de su hijo, de uno de sus hijos, y se va a España a asumir la corona, a ser coronado. Durante los primeros años del reinado de Carlos III, sin ningún tipo de dudas, la influencia de Isabel Farnesio se hace notar. Y hay algunas cosas que a nosotros nos interesan bastante particularmente en esta política que ella lleva adelante, sobre todo nuestras relaciones con Portugal, porque obviamente apenas muere Bárbara de Braganza, los problemas con Portugal comienzan. Y de las primeras cosas que hace Isabel Farnesio es eliminar un tratado que se había firmado bajo la influencia de la Braganza, que es el Tratado de Permuta. Yo creo haberles dicho que España había sido obligada en Utrecht a devolverle Colonia del Sacramento a los portugueses, y ahora parece que los portugueses ya como que no la querían más, no les servía demasiado, porque es un enclave formidable, pero estaba muy rodeada de españoles y era colonia nada más lo que se había devuelto y no la totalidad de la banda oriental. Así que lo que dicen es,
básicamente esta es la permuta que Portugal le ofrece a España. Dice, vos quedate con Colonia del Sacramento, a España, España quedate con Colonia del Sacramento, que nosotros te la cambiamos, te la permutamos por las misiones orientales. Las misiones orientales, pueden ver en un mapa que les estoy mostrando en este momento, son la parte justamente oriental que divide el río Uruguay cuando pasa para arriba, para el lado de las misiones. Y ese territorio, que como ustedes verán y si recuerdan por el Tratado de Tordesillas, pero les voy a tratar de poner la imagen, que era lo que le correspondía por ley a Portugal, estaba bastante lejos de lo que le correspondía hacia adentro, hacia el interior de la América, o sea, hacia el occidente, y estaba bastante lejos hacia el sur también. Ni hablar de la Colonia del Sacramento, ni hablar de las misiones orientales, tampoco. Pero sin embargo le dice, bueno, te devolvemos Colonia de Portugal, Colonia del Sacramento, y si vos nos das las misiones orientales. Y también estaban ciertamente en disputa algunas otras posiciones de prepo que tenía en Brasil, que tenía en Portugal, a través de su política de bandeirantes, de que no sé si les he hablado, pero bueno, tal vez un pelín más adelante lo haga, ahora mismo no. Les decía, ya se ubican, se lo voy a mostrar ahora en un mapa, si ustedes tienen a Santa Catarina, al estado de Santa Catarina y al estado de Río Grande do Sul, Río Grande del Sur, para decirlo en castellano, porque si no hablo un cocoliche mezzo portugués, mezzo castellano. Todo eso lo había avasallado, había avanzado y estaba buscando Portugal que España reconociera que esos territorios que eran legítimamente españoles, o por lo menos así se había acordado en principio, buscaba Portugal que España reconociese la soberanía de Portugal sobre esos territorios. Obviamente eso podía haber marchado bien con una reina de España que es infanta de Portugal, pero no marcha con la italiana esta Farnesio, que está absolutamente decidida a empujar a España de nuevo a un lugar de preponderancia y empieza por su política exterior. Así que desconoce el Tratado de Permuta, que había sido otorgado al intercambio de territorios, por lo tanto manda a las autoridades virreinales a que recuperen el territorio de las misiones orientales y ahí